La adolescencia es una de las etapas más difíciles y confusas del ser humano, pero nunca se había visto tan cruda esa realidad como en esta miniserie de 4 capítulos. Una interesantísima propuesta audiovisual y reflexiva que no ha dejado indiferente a nadie, aunque dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes son los incels? ¿Por qué el bullying está tan normalizado en las escuelas? ¿A qué edad nos damos cuenta que las redes sociales nos dominan? Hablamos de Adolescencia, la serie británica de Netflix. La hermandad inculta. Bienvenidos. O sea, honestamente siento que tengo que empezar un poquito lúgubre porque este es un tema turbio, esta es una serie turbia. Sí. No puedo llegar high five a saludar a nuestra querida audiencia, a nuestro querido público y a las personas que están interesadas por esta serie que ha causado tanto revuelo recientemente en redes sociales y en las conversaciones del día a día. Y es que vamos a hablar de Adolescencia, la nueva miniserie de Netflix, que Netflix nos ha traído muy buenas miniseries año tras año y ahora le toca Adolescencia. O sea, eso es mucho zapatero a tus zapatos, Netflix. Ya vemos que en las películas cero, pero en las series Sí. muy bien, amigo. En las miniseries sobre todo. Sí, bueno, y este episodio le dimos un tiempo desde su estreno porque salió el 16 de marzo y aún así, pues bueno, ya tiene varias semanas y se sigue hablando de ella y ha tenido muy buenos números en la plataforma. Y siempre es una de esas series que Netflix siempre saca unas buenas miniseries cada año. Sí. Eso también hay que rescatarlo, ¿no? Y en esta ocasión, pues bueno, tocó Adolescencia, que es de esas joyitas así que de la nada se hacen virales. Tiene que ver un poco también el tema, es profundo, está Bastante. muy bien hecho y ese es otro de los puntos a favor que ha llevado a ese boca a boca. Creo que es lo que la ha alimentado mucho más porque esta serie nadie la conocía. Yo creo que nadie la conocía en su momento. Y yo creo que tú ves el póster, por lo menos a mí me pasó, que yo veía el póster en Netflix y yo me imaginaba la típica serie, ¿quién lo hizo? O sea, que nos iban a presentar a este De muchacho. criminal. Claro, este es el crimen y entonces la familia va a hacer todo lo posible por demostrar que eso no fue así, que todo este drama, que entonces sí era, no era, porque esto me parece un formato muy americano. El quién lo hizo me parece un formato muy americano y dramatizado de esa forma. Y también muy sobreexplotado. Porque siento que lo he visto en otros países, o sea, siento que he visto, porque esta serie es británica, hay que recordar que esta serie es de Reino Unido, no es americana. He visto series de crímenes de otros países y normalmente en los 15 primeros minutos ya sabes quién es el culpable. Esto no es hay que buscar quién lo hizo, es cómo hacemos que el malo caiga. ¿O qué hay que hacer para que esto se resuelva? En este caso es el por qué. Exactamente. Exacto. Aquí se persigue el móvil del crimen. Porque ya conocemos quién es el responsable. Ahora hay que saber el por qué lo hizo, qué lo motivó. Y bueno, entonces sí vamos a entrar de lleno a lo que es Adolescencia, que es una serie creada por Jack Thorne y Stephen Graham y dirigida por Philip Barantini. Y tiene solo 4 episodios. Es muy, muy cortita. Y la verdad la recomiendo mucho. Yo me la vi de una sola vez. Eso es De muy una raro. pasada. ¿Cómo que es raro? Que tú te veas una serie, no importa que sean 4 capítulos. No, pero no, bueno. yo si me veo una serie la veo así de corrido. Sí, es la única forma. A mí me Totalmente. encantan las series de este formato, temporadas autoconclusivas que no necesitas alargarlas más. Bueno, te digo algo. Dígalo. No me digas que va a haber segunda temporada porque me mato. Hubo alguna entrevista por ahí que, bueno, estos creadores mencionaron como que no necesariamente que esta historia continúe, pero de repente podrían como que abarcar otros temas un poco relacionados, pero digamos como dentro del universo o algo así. De repente podrían tocar otros tipos de historias también dentro del ámbito de tema de crimen o adolescencia, que bueno, les tocó mucho, ¿no? Ok. Bueno, si lo hacen de esa manera podría ser un punto a favor. Pero bueno, esta serie, como ya lo dijimos, Stephen Graham, que por cierto es uno de los protagonistas. Él dijo voy a ser Sean Baker, ¿no? O sea... Prácticamente. O sea, colaboró en la historia. Tengo entendido que también ayudó a dirigir el capítulo. Fue el padre, representó al padre de... Fue coproductor. protagonista. Sí, es O sea, productor ejecutivo también, sí. el todero, amigos, el todero. Y él se basó en diferentes casos de la vida real. No se basó en un caso en específico. O hay algunos rumores de que se había basado en un caso en Alemania. No. Hubo varios casos, varios crímenes perpetrados por adolescentes en los que él utilizó como un motivador para crear esta historia.
en donde, bueno, quizás ya en la segunda parte que Marisa nos haga un resumen, ya que es típico de ella hacer la sinopsis, pero habla básicamente de el por qué un niño de 13 años comete una atrocidad de este tamaño, que es asesinar a puñaladas. Ay, perdón, utilicé esas palabras que a lo mejor YouTube la censura. Súper dramática, pues. Desvivir a puñaladas a su compañera de clases de la misma edad. Y entonces ahí es donde entra. Ya sabemos quién lo hizo, pero las razones son muchas. Pueden ser muchas. Pueden ser muchas. Entonces, a lo largo de 4 episodios vamos descubriendo cuál pudo haber sido el móvil de este crimen. Y bueno, otra de las cosas a destacar de la producción, que creo que es uno de los puntos que también llamaron la atención del público, es el modo de contar las historias a través de planos secuencias. Eso es un trabajón. No solo que es un trabajón, sino que yo siento que tú como espectador, o sea, es otra manera de sentirte inmerso en esta historia, porque de verdad no es estático, hasta cierto punto es tipo POV, o sea, tú estás viendo y estás viviéndote la historia, entonces cruza para acá, cruza para allá y siento, oye, por lo menos yo sentía cierto nivel de tensión, porque, claro, estamos hablando de un crimen, estamos hablando de un caso que es controversial, es impactante, entonces estamos siguiendo también esta historia porque siempre seguimos al criminal. Aquí también tenemos la oportunidad de ver cómo la familia reacciona, los compañeros del colegio. Y cómo indagan los detectives. Y no te quedas quieto. Hubo personas que yo leí que se estaban quejando precisamente de eso, de que no había cortes, de que todo estaba pasando como en una sola escena. Bueno, es un plano secuencia que te ayuda precisamente a sentirte involucrado en la temática, a formar parte de todo ese universo en el que estás descubriendo qué fue exactamente lo que pasó. Entonces a mí me gustó mucho eso, porque además habla del desempeño de los actores, del talento que tienen para desarrollar la historia en una sola toma, que es algo típico, por supuesto, que podemos ver en una representación teatral. No es algo que no se haya hecho antes. Pero habla mucho de cómo ellos contienen esas emociones en el momento y cómo las dramatizan, ¿no? Y yo siempre voy a aplaudir a los camarógrafos, porque a mí me ha tocado trabajar en plano secuencia y digo, amigos, eso es horrible. Sí. O sea, de verdad, siempre hay que... Ese equipo que hace los planos secuencias, no te puedo dar Oscar porque no es cine, pero todos los premios te los ganas, te los llévatelo. Por supuesto, este va a ser una contendiente al Emmy. Bueno, el Rogelio de hoy se lo das entonces a los camarógrafos. Sí, es más, ni siquiera nosotros no nos merecemos ese Rogelio, ¿vale? Rogelio, el inculto dorado de hoy es para el equipo de producción de esta serie, porque, o sea, si hacer un plano secuencia, que yo siempre oigo de los planos secuencia, pero de los videos musicales. Que sí, porque normalmente un plano secuencia en una película te puede llevar, 2 minutos. Es muy extraño que una película se extienda con ese tipo de planos. Que me hagas prácticamente una serie completa en esto, llévatelo. Es más, me quedé corta en Incultos Dorados. Que ahí es donde marca la diferencia con el teatro, porque allí sí tienes que hacer, o sea, aquí en el ámbito de la televisión, pues tienes que hacer un manejo de cámaras muy exhaustivo, una dirección de escena, de actores y también un trabajo de iluminación y de sonido, todo en conjunto para lograr esta atmósfera. La verdad, mis respetos, porque la producción se votó con eso, honestamente. Y eso le ha valido buenos resultados, ¿no? En las visualizaciones. Sí, bien bueno, merecido. Claramente siento que en ese punto lo de las visualizaciones ha sido muy bueno, ha destacado en Netflix, como lo decíamos. Bueno, ya a estas alturas, seguramente no sé si ya estará en las 100 millones de visualizaciones, o sería un récord muy importante, pero creo que ya por lo menos en esos inicios de haber conseguido unos 66 millones... En solo 11 días. Sí, entonces, bueno, te habla de que la serie ha tenido un gran impacto y seguramente, pues, como lo decíamos en los Emmys, puede que esté ahí, tenga sus nominaciones. No, y el actor que hace a Jamie, Owen Cooper, es su primer protagónico, es más, es su primera experiencia en la actuación. Él no había tenido ningún tipo de experiencia en un set antes, y para haber hecho, porque la verdad, ya vamos a hablar más de lleno en el personaje de Jamie, pero demanda mucho emocionalmente. Y lo hizo espectacular, la verdad, también. Felicitaciones a este actor, que además ya fue confirmado para la versión de Emerald Fennell de Cumbres Borrascosas. Eso estaba buscando en mi memoria. Yo decía, él ya va a aparecer en otra cosa. Va para arriba. Claro. Va a ser la versión joven del protagonista, que es Jacob Elordi. Sí. Entonces, ahí ya lo veremos en las grandes ligas.
Dios. ahora sí podemos pasar de lleno a hacer nuestra reseña con spoilers de estos 4 Tú estás episodios. desesperada por esa reseña. Es que con me spoilers. encanta hablar, o sea, me encanta hablar de estos temas porque son necesarios. Sí. Son necesarios para la sociedad en la que estamos desenvolviéndonos actualmente. Y bueno, vamos entonces, la sinopsis. Marisa, tú que eres experta en eso. La sinopsis. Todo comienza como un día súper común en que seguimos a 2 detectives que tienen que entrar a una casa a hacer un arresto. ¿Cuál es la sorpresa que nos llevamos? Que a la persona que están arrestando es un adolescente de 13 años. Aquí empezó mi trauma, porque yo decía, ok, ya, aquí vamos a ver la defensa. En esta primera media hora que llegan a la interrogación, aparte que es un proceso increíble, me parece que lo llevaron también súper bien, porque, de nuevo, vámonos a el referente más grande, que es estas series estadounidenses, que siempre nos presentan este dramatismo de ¡al piso! ¡Las manos! ¡Todo el mundo grita! ¡Esto es un desespero! ¡Todos lloran! ¡Ah! No. Aquí la verdad me parece que los detectives todos se portaron súper bien. O sea, todos eran muy calmados y era tipo, mira, esto es un proceso judicial, te está pasando esto y te vamos a llevar con calma. Mira, estos son tus derechos, tú puedes hacer esto, tú puedes Hicieron hacer su aquello. trabajo, pues. Y todo súper calmado y teniendo en consideración, porque Claro, que es un menor. es un menor, pero tú dices, o normalmente pasa, una opinión muy popular cuando ocurren este tipo de cosas. Tú ves que alguien tiene la capacidad de desvivir a una persona y no te importa la edad. Tú lo vas a tratar como la peor basofia de esta tierra. Aquí no, Ok. aquí están conscientes que es un adolescente, es un niño y de verdad, Jamie un trabajo increíble con este traumatismo de... O sea, Sí. pasó algo grave. Que precisamente el tema de la edad es bastante polémico porque fíjate que en Inglaterra la edad de responsabilidad penal es de 10 años. Jamie tiene 13. Ujú. Y es una de las edades más bajitas que hay porque, por ejemplo, aquí en Venezuela la edad de responsabilidad penal es de 14 años. Ok. Entonces, antes de eso, pues, digamos que no tienes ese cargo Tan grave. tan grave y no puedes ser acusado directamente de haber cometido un delito de esta magnitud. Entonces, hay una conversación también en algunos países como Argentina, México, España, en donde se está buscando bajar la edad de responsabilidad penal a algo Ok. similar, 10, 12 años, debido a el auge, el incremento de crímenes bastante graves perpetrados por adolescentes. Es un tema denso, es bastante controversial, muchos no estarán de acuerdo porque al fin y al cabo son niños son adolescentes, pero la verdad, la magnitud de estos casos... Exacto. Y no solamente el hecho de que sean adolescentes, porque eso, a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto casos de asesinatos también. Fácil. O sea, de verdad... En esas edades, comprendidas entre 10, 15 años, pero la cantidad, la manera en la que se han multiplicado estos casos actualmente, sobre todo en Latinoamérica, Sí. a pesar de que esta serie es británica, en Latinoamérica pasa con más frecuencia de lo que uno piensa. El involucramiento de jóvenes en redes de narcotráfico, de crimen organizado, o sea, es bastante fuerte. Es muy fuerte. Sí, y creo que el punto aquí que impulsa todo eso y que se muestra en la serie es el tema de las redes sociales. Porque Ok. creo que eso es lo que impulsa, o es una de las, no motivaciones, pero es, digamos que lo que encaminó a las decisiones que terminó tomando Jamie Miller para hacer este crimen. Y bueno, es lo que se va descubriendo en los episodios. Bueno, podemos poner por si acaso. Por Sí, si sí, ya- sí. Pero es que, por lo menos, claro, o sea, una cosa que a mí me encantó de este primer episodio, que nos están poniendo en contexto de todo lo que está pasando, es que, en el interrogatorio, vamos con calma, y que tú sabes qué es esto, tú sabes quién es esta muchacha, tú estás consciente, sí, no, sabes que, bueno, pasó esto, no sé qué, y todo así como muy normal en un interrogatorio de ping pong, y de repente, y el video, ¡pam! El video es una parte bastante contundente. ¡Wow! O sea, yo quedé que... O sea, no podemos aquí ya... No hay manera como No hay de manera de negarlo. Sí, no, por eso es que ahí los detectives ya estaban como que tranquilos, dentro de todo, porque las pruebas que tenían eran irrefutables. supuesto. Y más bien estaban tratando de ver si él, como que, cuál era su postura, que es lo que él iba, si de repente sí aceptaba o lo declaraba, no, y bueno. Entonces, todo este primer capítulo es poniéndonos en contexto. No, Básicamente el de- choque ahí también es el tema de que él elige a su padre para ser su adulto responsable, que lo acompañe, y le asegura varias veces al padre, incluso antes de que terminen de hacer el interrogatorio, le dice, el padre le pregunta, dime, no pasa nada, dime la verdad, y él, no hice nada. Jamie dice, no hice nada. malo. Exacto. No hice nada malo. Y que Exacto. esa es la frase Ujú. que tienen que mantener en el Sí, cerebrito porque mientras en la serie. es Sí. una más que herramienta que nos servirá más tarde. Sí, no hice nada malo. O sea, Ujú. el fraseo, pues, es como está planteada. Es, yo estoy consciente que pasó
algo grave, pero a mi juicio no hice nada malo. Porque Sí. eso la verdad lo vamos descubriendo en el capítulo 2 y 3. En el 3 más que todo. Y entonces ahora pasando al capítulo 2, que es cuando ya los policías se adentran a la escuela en busca del arma homicida, que nunca aparece, cabe destacar. Entonces los policías van indagando, van buscando, digamos, entre el grupo de amigos de Jamie. Van preguntando en la escuela, que también me pareció muy doloroso, que conocemos a la mejor amiga de la víctima, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero que también es ese duelo, porque típico en un colegio, pasa algo, todos saben qué pasó, todos saben quién Sí, lo no, hizo, bueno, todos saben claro. los involucrados, todos saben, pero todo el mundo también es como que esto sí es muy incómodo también, que estas situaciones tan serias, un adolescente las minimiza. Sí. Y las humoriza. Ujú. Porque eso, yo siento que, obviamente yo nunca viví un crimen de esta magnitud en mi colegio, pero sí hubo muchos incidentes de fotografías explícitas de muchachas que se hacían públicas. Y siempre era el chiste de que, bueno, la muchacha es una regalada, la muchacha es una fácil, o sea, dama. Y aquí estamos viendo eso mismo. De que era ese pobre idiota, entonces lo agarraron, no sé qué. Y no era como que tomando la seriedad del asunto que amerita que uno de tus compañeros desvivió a otro. Y también entonces tienes a esta muchacha que está en el duelo de perdió a su mejor amiga sin justificación para ella. Porque, bueno, sin justificación la verdad, porque para mí lo que nos presentan en la serie no es una justificación. Claro, es que la serie no busca justificar nada, sino pues tratar de dilucidar qué fue lo que sucedió y qué Claro. motivó la situación, porque eso incluso lo menciona en este capítulo la policía, de que la víctima suele ser olvidada, en este caso Katie. Bastante. Y para convertir al asesino en el centro de atención. Bastante. Y pasa muchísimo. Ok, me voy a ir un poquito del tema. Pero hay una serie colombiana que se llama La Ley del Corazón, que Angélica la ha visto conmigo. Yo la vi. Entonces, ¿y por qué quiero destacar esto? Porque la mayor parte de la serie tiene un crimen central, que es que desvivieron a una bailarina exótica, creo que fue, en una despedida de soltero. Y toda la serie era el caso de Camilo Borrero, que era el que estaban acusando de desvivir a la muchacha. Hasta que, como al capítulo 100 y pico, la abogada defensora dice: ¿por qué es el caso de este tipo si la víctima es ella? Pues siempre Exacto. es el caso de, la persona que cometió el crimen. Y siempre dejamos de lado a la persona que de verdad sufrió las consecuencias. Bueno, aquí en este capítulo, como el policía, sobre todo, que es el que como que toma el mando de la situación, el detective, trata de interrogar a diferentes estudiantes, interroga de hecho a la mejor amiga de Katie, como tú lo mencionaste, y ella está en un estado de shock en el que no está dispuesta a dar ninguna información. Y él como que se encuentra perdido, ¿sabes? Él Claro. no sabe qué preguntar, no sabe a quién preguntar, y de hecho esto nos habla también de la relación que tiene con su hijo, que es uno de los estudiantes y que también sufre bullying, que eso es lo que me llama la atención también. En la escuela está demasiado normalizado el acoso escolar. Sí. Por los propios profesores, por la Sí. directiva. Todos voltean hacia otro lado, todos saben que esto está pasando y no se molestan en intervenir en ningún momento. Todo esto es demasiado boys will be boys. O sea, los niños serán los niños. Sí, O sea, hay que básicamente, los dejarlos. adolescentes son adolescentes y no podemos hacer nada. No, sí podemos hacer algo. Sí, hay que tomar cartas en el asunto, porque incluso el hijo sufre de acoso enfrente de él y nadie hace nada al respecto. Ni la maestra, ni su propio padre, que por más que estés trabajando, es tu hijo el que está allí. Sí. Yo creo que cualquier padre se escandalizaría. Sin embargo, todo lo ven como parte de la etapa, porque la serie se llama Adolescencia. Estamos hablando de una etapa crítica del desarrollo psicosocial y lo ven como que el bullying, el acoso, las faltas de respeto es parte de ser adolescente. Exactamente, no. Y eso no debería ser así. No, para porque nada. además incluso uno de los maestros dice, es que yo no los soporto. Total, o sea. Son demasiado insoportables, yo no puedo con ellos, así que bueno, no sé qué quieres que haga. Es como que ni los maestros, ni los profesores, ni la directiva tienen las herramientas para lidiar con una situación en la que ellos deberían involucrarse y tomar cartas en el asunto, pero no lo hacen porque sienten que primero, bueno, es desde mi punto de vista cómo veo la situación en las escuelas aquí en Venezuela, por ejemplo, porque no quieren que los padres se quejen. Porque si les llamas la atención a su hijo, entonces los padres van a saltar y decirle que tú no eres nadie para llamarle la atención a mi hijo. O porque los mismos adolescentes ya están tomando actitudes en el que
ellos responden, se defienden y lo hacen de maneras bastante cuestionables, en donde ya los adultos se ven vulnerables. Yo sí he lidiado con estas situaciones. Yo no tenía las herramientas, vamos a empezar porque A, yo no estudié educación, y B, yo que tenía, no sé, 22 años cuando me enfrenté a darle clase a adolescentes, y de verdad, también siento que estás como en una etapa donde tu mentalidad es, no tengo consecuencias grandes. O sea, no voy a sufrir de verdad de las acciones, y lo que se presta para que muchos adolescentes seamos imbéciles, porque yo tengo que admitirlo, yo estoy segura que yo en mi adolescencia también fui rolitranco e imbécil, que sigo siendo, no importa. Pero seriamente es una cosa como que no mides las consecuencias de tus actos porque muchas veces no terminas enfrentándote a ellas. No solo en el colegio, sino también en tu casa, puede ser, o en cualquier entorno. O sea, yo siento que llega un punto en la adolescencia que si no tienes padres que están dispuestos a meterse en el meollo, tú te vas a alocar y vas a hacer lo que te venga en gana y vas a hacer un desastre de maltrato, pues, hacia la gente. Y creo que, claro, el bullying ha estado presente toda la vida. Eso lo sabemos. Pero ahorita está como más exacerbado por muchos factores, no vamos a decir que uno solo, pero en parte puede ser por las redes sociales, el avance tecnológico, cómo están expuestos constantemente a diferentes contenidos y cómo van cambiando los códigos con el paso del tiempo. De hecho, en una conversación el hijo detective le comenta que, o sea, no estás viendo las cosas como son, no estás viendo con claridad porque no te has puesto a tratar de hablar el lenguaje de los chavos. O sea, es como los adultos, porque hay un pensamiento muy adultocentrista en donde los adultos pues ven todas las cosas desde su óptica y no están dispuestos a ponerse en los zapatos de los adolescentes para entender su universo mental. Entonces él le comenta, mira, nosotros hablamos de esta manera, estos emojis significan esto, estas palabras representan esto, y solo a través de eso, solo si tratamos de interpretar los códigos actuales de esta generación es que vamos a poder entender más o menos cuáles son sus dinámicas y cómo ellos ven el mundo. Porque si no nos ponemos a tratar de entenderlos de esa manera, nunca vamos a lograr conectar con ellos ni a lograr una comunicación asertiva. Sí, fíjate que, por ejemplo, cuando están interrogándolo, le muestran las capturas y el detective interpreta como que en la foto que le muestran, los corazoncitos son como que, ay, que te gustaba. No. Exacto. Porque cada corazón tiene un color, o sea, cada color del corazón significa algo distinto. Entonces. Y también le menciona esta palabra que es incels, que es una comunidad de internet que engloba toda la trama. El incel significa celibato involuntario. Ajá. Esto es muy denso, muy extenso y difícil de aterrizar, pero... Hazlo los machos alfa. ¿Has visto machos alfa? Machos alfa, el T-Match. Ajá. No. La serie de Netflix. Hay una serie española que se llama Machos Alfa. Ah, mira, no sabía. Sí, no, a mí me gusta. O sea, de verdad, a mí me divierte mucho. Okay. No, después hablamos de qué se trata. Pero el punto no es eso. El punto es que en esta temporada, porque es comedia, tocaron el tema de los incel muy por encima. O sea, porque, claro, comedia es... Básicamente era una periodista que se hacía pasar por un incel y le invitaron a esta convención porque él era su contraparte, su personaje, era como que de los más respetados dentro de la comunidad. Y mandaron, y le pidieron a uno de los protagonistas en su trama, después te cuento, a hacerse pasar por este tipo. Y es un discurso de tanto odio hacia la mujer, porque claro, el celibato involuntario es básicamente hombres que culpan a las mujeres de que no estén interesados en ellos. Ajá, de que no puedan mantener relaciones sexuales, porque entonces, ese es el centro de ellos. Exacto. Y además promueven dinámicas de relacionarse con las mujeres bastante tóxicas. Sí. Y promueven la masculinidad tóxica. Sí. Que a muchos no les gusta que empleemos estos términos, pero definitivamente qué más tóxico que esa misoginia con la que ellos se refieren a las mujeres. Ese rechazo que tienen al género femenino y que supuestamente nosotras dominamos el mundo y los hombres no se han dado cuenta de que nosotras como mujeres llevamos la batuta de las relaciones y que por eso es que ellos no han tenido oportunidad. No es porque sean machistas, ¿por qué no? No es porque traten mal a sus parejas, no, es porque las mujeres simplemente decidimos no estar con ellos porque nosotras queremos tener el control de la sociedad. Sí, ese es su discurso, básicamente. Sí, y ahí también mencionan lo de la regla del 80-20. Ajá, sí. Que el 80% de las mujeres está atraída por el 20% de los hombres. Que es una estadística malinterpretada, pero si nos vamos a esa, si lo vamos a tomar como una estadística seria, pues por algo será.
Quizás el 20% de los hombres vale la pena. Analícense. Pero no, es nuestra culpa, bien. Obviamente Sí, es nuestra culpa. todo es nuestra culpa. Desde que nos comimos la manzana envenenada, todo es nuestra culpa. Sí, Eva. Sí. Es tu culpa, mira. Cónchale, Eva, de pana. Asúmalo. Sí. Pero sí, estas comunidades, digamos que empezaron en foros de internet muy de nicho, tipo 4chan, y obviamente con las redes sociales esto se diversificó Sí. y ha llegado a adolescentes de estas edades, de 13, 12 años, en el que ya desde esta edad, que deberían estar preocupándose por otras cosas, ellos ya se están preocupando por supuestamente ver el mundo desde la manósfera. La manósfera o machósfera en español es básicamente este universo en el que los hombres se están dando cuenta de todo el discurso incel. O sea, como que se les abre la mente, están todos estos términos y todas estas formas de relacionarse con las mujeres en donde tú tienes que cambiar tu forma de ser para realmente tú dominar a la mujer. Ser un macho alfa. Y lo hacen a través de ¿qué? De utilizar discursos motivacionales en donde te explican supuestamente que tú tienes que desarrollarte mejor como persona, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer esto y lo otro, verte así, verte así, no prestarle demasiada atención a las mujeres. Esto lo hace mucho el Temach, que el Temach es un creador de contenido muy incel, que te explica básicamente pues que las mujeres no deberían importarte tanto y que mientras tú menos interés muestres en ellas más enganchadas van a estar contigo. Y entonces intentan explicarte la dinámica del cerebro femenino y el cerebro masculino. O sea, es que si ustedes se ponen a investigar... Voy a hacerles una relación, profundo, entonces. sí. Soy hombre, porque a mí me haces eso y no funciona. Lo siento. Coño. Qué triste mi vida ahora. Pero Y todo sí. esto con un poco el colmo de como que si la humanidad en toda su historia no ha sido casi machista. Es verdad. O Sí. sea, de Como que- verdad. Y es como una negación en la que ellos se ven inmersos. Es como un proceso de negación en donde ellos no están dispuestos a deconstruirse o a reflexionar en lo que han hecho mal. Es simplemente ganas de echarle la culpa a alguien más. Sí. Típico. Que es una parte que me parece muy importante del capítulo 3. De verdad, o sea, es todo, no es que yo hice algo malo, no es que pasó, es que ella me motivó a hacer estas cosas porque ella me trataba de esta forma, ella hacía estas cosas, que también, oye, esto me pareció súper choqueante en ese momento, que nos comentan que en un momento a ella se difundieron fotos íntimas de ella. Básicamente, Jamie nos dice que él la quería invitar a salir en ese momento porque estaba vulnerable. Porque como todo el mundo la estaba, o sea, rechazando, la estaba tratando de menos. No al tipo que difundió las fotos, porque ese siempre es un campeón que las recibió y que las tiene y que... Sino a ella porque ella las manda, que también otro comentario que me impactó es que Jamie en ese momento dice... Pero él también, un imbécil, un idiota. No porque las haya difundido, sino porque las difundió antes de tiempo. Porque pudo haber coleccionado más. Y después de tener ese gran repertorio, era difundirlas. Es como, tú te pones a ver los diálogos de Jamie, tú piensas, pero ¿cómo un niño de 13 años puede llegar a este tipo de conclusiones? Claro. Es que tienes que estar expuesto a contenido demasiado tóxico como para tú llegar a este sistema de creencias que está súper sesgado y dañino y que además ni siquiera fue culpa de los padres, no fue crianza, No. que eso lo vamos a hablar en el capítulo 4. Pero bueno, el capítulo 3 es cuando Jamie ya se enfrenta a una sesión de psicología, porque no es una terapia. Y No. esto, hay que destacar también que esto es ya un mes después de la detención. Más, creo. Sí, porque ya está como en un correccional. Sí. Ya ha tenido varias sesiones aquí de esta Claro, con las porque psicólogas y bueno. Legalmente yo creo que cuando pasan estas cosas te toca que te evalúen para definir si tenías la capacidad para de verdad cometer esto o fue Y además, inestabilidad mental. La frase que utilizaba la psicóloga, intento comprender lo que tú comprendes. Intento saber de qué manera tú estás evaluando la situación y si eres capaz de aceptar lo que hiciste y las consecuencias de tus actos. Porque Jamie, como lo dijiste al principio, Jamie lo que decía era, yo no hice nada malo. O sea, yo estoy convencido de que lo que yo hice estuvo bien. Fue una venganza, por decirlo de alguna manera, por la manera, la forma en la que Katie actuó, lo había tratado, de que lo llamaba incel en redes, de que le dejaba ese tipo de comentarios. De que lo rechazó cuando cuando él la fue a invitar a salir en su momento más vulnerable. Él aprovechándose de la inestabilidad emocional de la otra persona para obtener un beneficio. Es que eso es muy maquiavélico. Es, de verdad. Es que, de verdad. Y bueno, la actuación de ambos en esta escena
en este plano secuencia es impactante. Tú ves el impacto de las palabras de Jamie en la psicóloga. Como spoiler, al final la psicóloga termina en llanto. Claro. Hasta yo. No, Yo viéndolo, sí, de verdad sí. me rompí porque sí impacta mucho el ver cómo este niño es capaz de decir tantas cosas tan graves. No, sin asumir esas consecuencias. E incluso los impulsos que tenía hasta violentos Terrible. de dominación hacia ella, cómo él, ¿sabes? Reaccionaba y bueno, todo eso fue también un trabajo muy bueno, difícil, pero lo destaco también todo el tema de, bueno, cómo la psicóloga lo observaba mucho. Incluso apenas cuando ella llega, pide ver las cámaras de seguridad para ya desde un momento ver cómo él se está comportando. Claro. En el momento que ella sale, también quiere ver cómo él está como que analizando o él mismo que las consecuencias de lo que él hizo o cómo actuó, y ella se da cuenta de que él estaba muy tranquilo. Bueno, yo no soy psicóloga, pero creo que es una forma muy humana y profesional de representar a esta profesional, porque evidentemente en muchas de estas series de ficción te muestran a los criminalistas, a los psicólogos, a los detectives como no sé, fuerzas sobrehumanas. Total. Que sí, yo voy a descubrir el asesino, yo voy a descubrir el culpable, yo soy Steve. Pero no, ella también se permite mostrarse vulnerable en ciertos momentos en los que evidentemente, a pesar de que tú tienes las herramientas porque lo estudiaste, te deja llevar. Porque hubo momentos en que la psicóloga de verdad se mostraba asustada. Que no la culpo. Y no la culpo para No, nada. claro. Eso es una reacción completamente natural. Y sí, sin embargo, ella asumió su papel, su rol dentro de esa dinámica y pudo continuar con la sesión de manera satisfactoria porque logró lo que quería, logró su propósito, pues que Jamie básicamente confesara. Mi nominación a ellos dos, ya para los Emmys y para los próximos Inculto Awards. Y bueno, también quiero mencionar algo así, que ella es la princesa Anna en The Crown. Sí. Sí. Incluso no sé si por ahí hay un guiño cuando él le dice que tú, ¿por qué le hiciste ese de ademán como de reina ahí al de seguridad y tal? Oye, qué intimidante Jamie realmente, porque Sí, De sí. verdad. ahí es donde se ve la percepción que él tiene de la masculinidad y el poder que supuestamente ellos deben ejercer, porque incluso siendo ella una mujer adulta, él no podía soportar que ella tuviera una fuerza de autoridad sobre él, No. porque él es hombre. De verdad, muy incómodo todo. Y me partió un poco al final, porque yo entiendo como que esa necesidad de querer sentirte amado me partió muchísimo, porque obviamente lo está canalizando de la manera incorrecta. Es un niño, al final del día son 13 años, o sea, ya Sí. ese momento en el que le dice, pero tú me agradas, yo no te agrado. Y es Dime como, que te agrado. Dime que te agrado, o sea, Ahí se ven las carencias emocionales de Jamie sí. en este momento en el que, bueno, en la adolescencia tú estás buscando descubrir tu identidad y necesitas de la aprobación del resto. Bueno, Sí. pero Como él no tiene aún aprobación. así también creo que es parte de lo de Incel, que él busca la aprobación porque ella es mujer. En parte también me También, En pareció parte, sí. pero es también el que tiene muy baja autoestima. Sí, no, pero, bueno, claro. pero esa baja autoestima la canaliza a través de la ira, que eso es lo que le han enseñado a la mayoría de hombres a lo largo de su vida. Sí. A que la respuesta emocional directa a cualquier tipo de frustración es la ira. Claro, porque eso es una emoción que representa fuerza y representa tu poderío. Porque la Ujú. tristeza es una emoción muy débil, es una Es emoción debilidad. femenina. Es fragilidad, que eso es típicamente asociado a las mujeres. Sí, y bueno, pasamos entonces al episodio 4, que esto ya es un año después, cuando ya viene el juicio, digamos, final, que se va a hacer la sentencia. Que si el episodio 3 fue fuerte y doloroso, el 4 es matador. Claro, porque esto es ahora desde la perspectiva de los padres, Es de la la consecuencia familia. de la familia. Y lo que también es desgarrador es que esto sucede justo en el cumpleaños del padre, Sí. cuando Sí. cumple 50 años. Ellos tratan de tener como que un día De bien desconexión. diferente. Tranquilo. Y bueno, sucede ese choque Incidente. cuando le pintan la camioneta al padre con una palabra ahí despectiva. Algunos niños ahí también más que no entienden la cuestión o todo es un chiste. No, y se ensañan con las personas equivocadas. También. Eso, sí. Entonces, bueno, va desencadenando todo esto, que el padre llega a un punto en que, o sea, es muy complicado. Y creo que más bien fue muy centrado. Pensé que iba a explotar mucho antes, pero más bien lo sentí bastante que trató de ir poco a poco. Pero ya llega un punto en que, bueno, es complicado. Sin embargo, él también tiene baja tolerancia a la frustración y se le veía. Y es que lo comentaban, que parte de eso me encantó en la sesión psicológica anterior, que siempre le preguntó así como que, ajá, ¿y cómo se comporta tu papá? ¿Cómo se comporta tu abuelo? ¿Qué ves tú ahí que reflejas esto es equivalente a ser un hombre? Sí. Entonces, de verdad, me pareció súper bien orientado. Y con los papás, uno tiene que empatizar. Yo siento que tú tienes que empatizar con este tipo de padres en particular, porque, claro, ya tenemos mucha exposición a, por lo menos, desvividores seriales.
porque son historias mediáticas que les encanta a la gente, y por lo menos yo siempre me acuerdo de los de Dahmer, que los de Dahmer eran abusivos, o sea, no le prestaban atención, que aquí no es el caso. Aquí tú ves padres involucrados que de verdad quieren estar pendientes, quieren estar atentos, pero como padres a veces tú no sabes, o sea, hasta qué punto tu hijo se permite abrirse contigo. Pasa muchas veces que el adolescente se cierra y no quiere saber nada de... Claro, no quiere exponer nada. Ahí es donde está la pregunta. ¿Los padres realmente tienen la culpa de esta clase de situaciones? O sea, de que los hijos hagan algo tan espantoso. Y en este caso no es que haya una culpa, es que independientemente hay una carga de responsabilidad porque los padres o sea, es un niño de 13 años. Uh-huh. De igual forma, hay fallas que pueden cometer los padres que son, digamos, no normales, pero esperadas, porque es un poquito cliché la frase que voy a decir, pero los padres no nacen con un manual. No, los niños no vienen con un manual para criar. Claro. Todos los hijos son diferentes, que es lo más cabilla. Porque, claro, nos muestran que Jamie tiene una hermana y obviamente la hermana... Bueno, y la hermana, fíjate, es diferente. Tiene otra personalidad y es mucho más centrada y hasta madura. Claro, pero la hermana es mujer. ¿Ves? Entonces hay diferencias. Sí. Porque aparte, el padre de Jamie fue criado con golpes. Sí. Fue criado con violencia en su casa, él lo menciona. Sí. Y él hizo lo posible para cambiar eso en su hijo, pero creo que tampoco se permitió ser vulnerable. Yo creí que iba a sanar esa herida. Ni sanó esa herida, porque aunque tú no le pegues a tu hijo, la manera en la que tú percibes el mundo se la transmites a él, sí. y él percibía el mundo también quizás de una forma en la que el hombre tiene que ser fuerte y tiene que llevar las riendas de la casa. Los niños no aprenden de lo que tú les digas, aprenden de lo que tú les estás demostrando con tus acciones. Sí, y de lo que les permites, porque aparte también lo aislaban mucho en su cuarto, claro. Ellos mismos lo mencionan, que él se encerraba en su cuarto y él prácticamente estaba protegido, porque ¿qué iba a hacer si él no salía a la calle? No le iba a pasar nada, solo está con su computadora. Pero es que los niños necesitan supervisión. Sí. Entonces ahí es donde digo, en una de nuestras preguntas incultas, los niños y adolescentes deberían tener redes sociales, deberían tener acceso a estas plataformas. Para mí debería haber más ese control. Por ejemplo, creo que es en Australia, que es hasta los 16 años que no pueden tener redes sociales, algo así. Ok. Y bueno, siento que claramente hay que tener mucho más control ahí. Y yo siento que no me parece eso de que ya unos niños de ni siquiera 10 años ya anden todo el tiempo con un teléfono. Eso no tiene sentido para mí tampoco. Tiene, o sea, es un poco flojera, sí. O los padres no quieren educar a sus hijos, no los quieren mantener, simplemente los dejan ahí con el teléfono para que se pierdan ahí y no te molesten. Entonces, ¿qué estás haciendo? Fíjate que yo no estoy tan de acuerdo con las conductas prohibitivas, porque siento que eso también refuerza la curiosidad y eso lleva también a tomar decisiones equivocadas. Yo siento que no hay que prohibirles más a los adolescentes, porque a los niños evidentemente hay que tomar sus precauciones y control parental riguroso, pero ya adolescentes, ya de 13, como el caso de Jamie, 14, 15 años, tú no puedes prohibirles ver redes sociales, o sea, están demasiado expuestos, ya forman parte de nuestro día a día y quitárselas es prácticamente imposible. Pero no es quitarlas, yo diría que por lo menos es tú explicarles, decirles que el punto de tú no tienes por qué abusar, o sea, saber cómo manejarlas. Eso es lo que te digo, no simplemente dejárselas ahí y dale, por eso ¿dónde está ese control? Que es una problemática multifactorial, porque muchos padres tienden a echarle la culpa directamente a las redes. Ay, porque es que no deberían estar inculcándoles esa ideología a los niños en TikTok, en las películas. Pero es que, o sea, también es parte de la educación que tú le brindes, la crianza y la comunicación que tengas. Porque si tú no tienes una relación efectiva con tu hijo, una relación cercana, él no va a tenerte confianza, ni tampoco va a ver en ti un modelo a seguir, ni un ejemplo, ni una figura de autoridad y respeto. O sea, y yo siento, por lo menos, a mí me pasaba que yo como niña adolescente, yo siempre buscaba la vuelta. O sea, olvídate. O sea, un adolescente siempre va a buscar la vuelta cuando tú le digas que no. Así por la curiosidad, o netamente por poder demostrarte, no, para que veas que sí puedo. O sea, porque esa es la actitud normal. Y ellos buscan desafiar en la adolescencia. Son desafiantes en la adolescencia. Pero eso, de verdad tienes que tener la puerta abierta y vamos a abrazar la terapia, amigos. Porque de repente tu adolescente no se quiere abrir contigo, pero capaz con un terapeuta o en otro espacio donde se sienta más seguro, sí. A mí me pasa que yo entreno con muchas mamás que siempre dicen, trata de buscarle la vuelta para comunicarte con tu hijo. De repente no tiene que ser directamente, no tiene que ser gran cosa, pero sí hay maneras de que tú le hagas sentir a tu hijo
yo estoy aquí cualquier cosa. Y bueno, creo que podemos concluir en que eso ha sido una parte buena de la serie, que sí los creadores lo han comentado, de que han tenido respuestas de que muchos padres al ver la serie han dado ese paso de querer hablar un poco más con los hijos, de comprenderlos, de bueno, saber en qué un poco están y tener ese encuentro de que es importante, pues, y eso la serie, pues bueno, dentro de todo lo profundo y todos los temas que tocan, me parece que está bien ese punto, porque bueno, creo que fue una de las ideas que tuvieron tanto de Stephen Graham, tomando en cuenta su pasado, porque él mismo de pequeño sufrió bullying, y bueno, con la investigación, Jack Thorne también, bueno, llevaron a cabo esta muy buena serie que me parece que es importante. Y yo siento que Nana me va a pegar, pero me parece súper importante también que estos papás asumieron la responsabilidad, porque hay casos, no sé si ustedes vieron el documental de, creo que es, no es Lacey Peterson, es una de las muchachas que desvivieron en California, que fue la pareja, los papás lo escondieron. Cuando empezó la investigación, los papás a él como que le permitieron que no, tú tranquilo, que cometiste un error y ya. No, aquí ellos estaban conscientes de que, chamo, cometiste un error, tienes que pagarlo, nos duele porque eres nuestro hijo, pero las acciones tienen consecuencias y tienes que asumirlo y ya. Para ser un buen padre tienes que ser responsable contigo, responsable con los demás, con el medio ambiente, y vas a ser responsable también con tus hijos. Entonces, pues, simplemente para terminar de responder la pregunta final, que es que si hay manera de parar esto, con educación, por lo menos desde mi punto de vista, la educación es la base de todo para una sociedad funcional, por lo menos, porque no estamos viviendo una sociedad funcional, la verdad. Educación y poner límites. No puedes... Saber poner límites. No puedes dejar que adolescentes se salgan con la suya netamente porque son adolescentes. Ya sea una cosa chiquita como de repente... Bueno, una cosa chiquita para ti de repente como hacerle bullying a una persona porque no te gusta cómo se viste, a casos grandes como este. Entonces, trabajo de casa, trabajo de las escuelas también. Es un trabajo conjunto y, por supuesto, también el gobierno tiene que meter mano. Hay que hacerlo con leyes, con políticas públicas, pero hay que hacerlo. Entonces, pues, cerramos la conversación del día de hoy en la Hermandad Inculta. De 9. La serie en general. Para mí, yo 9. Le di un 9, sí. Estoy que le doy 10. No le doy 10, nada más. Porque siento que falta ahondar en Katie y en las problemáticas también del acoso escolar, y porque precisamente si mencionaron que a la víctima siempre se le olvida, pues... La olvidaron. Ah, bueno, es muy emotivo en ese episodio final la canción que suena cuando el padre llega a la habitación del hijo y se termina de quebrar, la canta Katie. ¡Wow! ¡Qué buen dato nutrioso! Sí. Eso no lo sabía. Tremendo dato nutrioso. Sí. Y bueno, ellos ahí buscaron reflejar de que ella siempre estuvo presente. Ella siempre fue como que la víctima y bueno, las consecuencias de todo esto. Que por cierto, esa última escena fue muy dolorosa por cómo él hace el duelo de haber perdido finalmente a la inocencia de su pequeño, ¿no? Sí. Se perdió por completo. Entonces, bueno, aquí dejamos el promedio de nuestras calificaciones. Los invitamos a ver Adolescencia en Netflix. Por favor. Realmente todo el mundo debería verla. A mí me encanta... Bueno, si ya a estas alturas no las has visto, sí, bueno, wow, de verdad. Pero a mí me encanta que todas las mamás del entrenamiento quedaron en consenso de que esta es una serie que si tú eres padre, obligatoriamente la tienes que ver. Claro que sí. Y bueno, en el Instagram quizás hagamos una entrevista con alguna psicóloga para que nos amplíe esta información, estas perspectivas más psicológicas. Así que gracias por ver este episodio. Gracias a Nana Mons, que estuvo allí al pendiente regañándonos para que cortáramos. Feliz cumpleaños, Nana. Sí. Feliz cumpleaños, Nana. En fin, el 7 es un número mágico por acá. @el Santana Luis. @Anjeremi. @M Laura Santos A. Y bueno, todo esto gracias a Enigmas Producciones por toda la producción general. Y bueno, importante seguirnos, darle like, suscribirse para que sigamos creciendo la comunidad. Hasta un próximo episodio, Incultos. Chao.